temático. Quisiera aprovechar de darles un poco unas excusas, porque estamos un poquito atrasados, pero la verdad es que fue tan entusiasta la participación de los países que tenemos muchísimas salas conectadas detrás participando hoy día, y por lo tanto la logística se extendió un poco más allá de lo habitual. Quisiera iniciar el encuentro temático fundamentalmente presentándoles a Alberto Cabeza, que está sentado conmigo en la sala de Red Clara. Él es el secretario ejecutivo del proyecto de la referencia y nos va a apoyar también en el proceso de debate. Para no extender más, rápidamente voy a pasar nombrando las universidades que hoy día nos acompañan, porque hacer un saludo individual nos va a ocupar un poco más tiempo del que estamos, y lo importante es hablar de las temáticas que nos convocan. Está presente la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad de Medellín en Colombia, UDI desde México, la Universidad de la Gran Colombia en Colombia, la Universidad Católica de El Salvador, la Universidad Nacional de México, la Universidad Popular del César, Colombia, la Universidad Nacional Agraria de La Molina, Perú, la Universidad Ignacio de Loyola, Perú, Renata desde Colombia, el Instituto de Investigaciones Eléctricas de México, la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador, la Universidad Autónoma del Caribe en Colombia, la Fundación CIFCA en Colombia, la Universidad Internacional del Ecuador, la Universidad Central de Colombia, la Universidad de Antioquia, Colombia, la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Colombia, la Universidad de Guadalajara en México, la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, la Universidad Autónoma de Bucaramanga de Colombia, Sevilla de Ecuador, la Universidad del Norte de Colombia, la Universidad de Tolima, Colombia, la Universidad Autónoma de Nuevo León en México y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de México. Es probable que hayan algunas otras salas que hoy día no nombré. Bienvenidos a todos. Como siempre, además de las personas que están participando en las salas de videoconferencia, tenemos conectadas personas a través de streaming. Les recuerdo que la cuenta de Skype encuentros.tical va a recibir las preguntas de las personas. Skype encuentros.tical va a recibir las preguntas de las personas que deseen realizar a los expositores. Para no extenderme más, voy a dar la palabra a Alberto, de manera que pueda iniciar su presentación. Ok, espero que me escuchen bien. Muchas gracias, impresionante la asistencia. Cuando Marcela comentó la posibilidad de este encuentro, uno de los temas que vimos era la posibilidad de que de alguna forma contáramos también la experiencia de dos países con legislaciones recientes del 2013 de acceso abierto, que es un caso bastante único en el continente y que recientemente además México se integró. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, establecer una posibilidad de diálogo entre autoridades de política pública y que el público de TICAL de alguna forma permitiese ver cómo van a avanzar estas estrategias nacionales, porque muchas de ellas van a tener profundo impacto probablemente también en otros países. Ese era un contexto. Por ello, contamos con la participación del doctor Walter Curioso, que es director de Evaluación y Gestión del Conocimiento de CONCITEC, del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de Perú, así como maestra Silviana Cano, que es directora nacional de Recursos Físicos en Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina. Comencemos, por favor, si pueden. Le agradezco además que nos estén apoyando en esto. Por favor, si puede, voy a decir siguiente, que es mover la lámina. Avancemos, siguiente. Breve historia de la referencia, es un proyecto que fue del BID
hasta fines del 2013, donde se embarca, ¿no es cierto?, en la idea de bienes públicos regionales, donde fue ejecutado por Red Clara, con 9 países de la región, en el espíritu que un bien público, como es la información, permite también mayores posibilidades de desarrollo y no es apropiable, no es excluyente y con externalidades positivas. Siguiente, por favor. ¿Quiénes están participando? Voy a señalar los titulares porque si no me alargaría, pero básicamente son los organismos de ciencia, tecnología y ministerio de la región, de estos 9 países, y en algunos casos, no en varios casos, cooperan además con redes de universidades o redes avanzadas en la estrategia de los repositorios. Siguiente. Una cosa que caracteriza a la región es que es un continente de acceso abierto, sin entrar en qué índice, si es WOS, es Scopus, si las publicaciones científicas somos el 2012 el 4% del mundo, en acceso abierto, bajo muchos índices que son número de publicaciones, directorio de repositorio, somos el 11, el 12% y el castellano el segundo idioma fundamental. Esta es una situación particular de la región, como es que la mayoría del financiamiento proviene del Estado en investigación y desarrollo. Siguiente. Los motivos de una estrategia de repositorios, la verdad es, uno, encontrar los documentos donde estén con estrategias de interoperabilidad, que es lo que uno podría llamar efectos de externalidades de redes, aumentar la visibilidad y el impacto de esta producción y colocar en acceso abierto aquello que en algunos casos, muchos casos, no está en ello porque está en revistas de tipo más comercial. Entonces, mediante el autoarchivo se logra que la ciudadanía tenga acceso a estos recursos. El valor real donde se produce esta externalidad de red es cuando, ¿no es cierto?, tenemos acuerdos de interoperabilidad y directrices para poder cosechar la información. Siguiente, por favor. Dado que el público es también de tecnologías de información y de la biblioteca y ciencia de la información, yo profundizaré algunos aspectos sobre esto, que luego dejaré la presentación a Marcela sobre las directrices y guías con las que estamos trabajando. Exacto. ¿Qué hemos logrado? Acuerdos políticos entre los gobiernos, acuerdos de interoperabilidad, como fueron las directrices Driver, que hoy día están siendo subsumidas por las directrices de OpenAIRE. ¿Qué es lo que notamos? Que en este proceso las redes mejoran su calidad, pero siempre tenemos que tener transformaciones de metadatos en muchos casos. Algunos países ya han adecuado completamente estas directrices, otros tenemos que ir adecuándolos. Siguiente, por favor. ¿Qué fases tenemos entonces? ¿Qué ha sido la referencia? Y de ahí voy a hablar ya más de política pública y tecnología. Pasar de una fase que uno llama de proyecto, que es tener servicios recurrentes, cosechar los repositorios, los nodos centrales de los países persistentemente una vez por semana, y apoyar fuertemente las estrategias nacionales de acceso abierto, que son diferentes y tienen en algunos casos, obviamente dadas las diferencias de la región, se adecúan a la realidad nacional, pero buscar apoyar estas estrategias nacionales bajo diversas formas. Fue un piloto muy rápido el año 2013, se inauguró en octubre, un proceso de desarrollo corto, y de 320.000 registros aprox, a octubre ya estamos en 850.000. La tecnología que se usa, como dije, es cosechar recurrentemente, tener buenas prácticas, ver cómo van mejorando sus redes. Es más bien un trabajo también país por país, y nuevamente, transformación y directrices son las que nos permiten ir mejorando la calidad. Siguiente, por favor. En política pública, como ya mencioné, el segundo aspecto, y por eso está relevante la experiencia de Argentina y de Perú, es que si no hay mandatos, la tasa de poblamiento de estos repositorios con la información científica suele ser baja. Uno logra el 15% aproximadamente, pero si viene un fondo específico, esto, ¿no es cierto?, aumenta fuertemente. América Latina, no obstante, los mandatos de las universidades no son muchos, o al menos no se registran tanto. Caso particular, si miran el National Institute of Health, el 2008,
¿no es cierto?, dice que iba a ser obligatorio, y eso hace que uno de los servicios más buscados por la biomedicina, como es PubMed, tenga tasas de efectividad ya del 70-80%, de que en el fondo lo que es financiado por gobierno, o sea, por fondos públicos, el resultado queda gratuito para los ciudadanos después de cierto tiempo. Siguiente, por favor. En tal contexto, por lo tanto, la referencia trabaja en un área de políticas públicas apoyando, un área de tecnología, un área de directrices y recomendaciones. Siguiente. Siguiente, por favor. Y un área de difusión y comunicaciones de apoyar esta estrategia. Siguiente, por favor. Estamos bien ahí, gracias. Entonces, esto era en el fondo un buscador faceteado, con alternativa de navegación, con integración a redes sociales. Siguiente. Y cuando uno mira cómo crecer, cómo seguir creciendo, aquí no se alcanza a ver el gráfico, pero quiero dejar dos mensajes. Para ampliar, ya señalé, hay políticas de incentivo, difundir los beneficios de los repositorios a los autores, la ventaja de que estén en acceso abierto. Hay mecanismos que uno podría de integración, y aquí estoy hablando un poco al mundo de las tecnologías de información, que es que se combinen, por ejemplo, los servicios de hoja de vida o los informes de los proyectos que manejan los departamentos de tecnología, que apoyan en su infraestructura los departamentos de tecnología e información, de forma tal de tener en el fondo el gran sueño, que es mayor integración de los sistemas de información entre los repositorios, que muchas veces están en las bibliotecas, con los sistemas de administración, lo que llaman Current Research Information System. Ese es un gran tema que facilita que el usuario, el autor, fácilmente ya tenga prellenada su información, tenga que entrar una vez y ahí se produce una gran cantidad de resultados mucho más validados. Ese es uno de los desafíos que permanentemente hay que ir mejorando, yo creo, y trabajar en conjunto los próximos años para ayudar a nuestros investigadores en este proceso. Pero cuando uno habla de interoperabilidad, también está colocando el gran tema de estadística distribuida, cómo transferir la información entre los sistemas automáticamente, etc. Siguiente. Eso nos lleva a decir que la calidad, que es el gran tema que estamos hoy día, es un tema que es multidimensional. O sea, hay una calidad de los resultados científicos. Nosotros cosechamos fundamentalmente artículos que han sido, no fundamentalmente, cuando digo artículos, son aquellos que han sido con revisión entre pares, publicadas en revistas que están en índice, que tienen criterios de calidad, digamos, definidos también por los propios países. Tesis de magíster y tesis de doctorado, digamos, como elementos centrales. No cosechamos toda la producción y como se sabe, además, esa es la gracia de los repositorios. Uno puede cosechar cierto tipo de información y a su vez la institución, la universidad, puede preservar y visibilizar otros tipos de información. En ese esquema ya mencioné que hay un tema de la calidad del producto, la calidad de las estadísticas, la calidad de los metadatos, efectivamente, para que nos permitan tener una búsqueda mucho mejor, temas de usabilidad, de simplicidad de interfase, y que la tecnología que usemos sea abierta, haya comunidades de desarrollo, nos permita trabajar. Siguiente, por favor. Entonces, voy a empezar a acelerar. En ese esquema estamos haciendo una transición, el sitio está arriba, como dije, tenemos un sitio informativo, que son las dos pantallas superiores. A su vez hemos trabajado con Intelligo para tener mapas semánticos de la información producida en el repositorio. Estamos avanzando en una nueva versión que quiero contarle un poco, pero para el mundo más TIC, y por eso me alejo. Siguiente. Lo que es la plataforma con que trabaja la referencia es una solución para redes nacionales, ¿no? La fuerza que está ahí es básicamente la capacidad de cosecha, de validación, de transformación de metadatos, donde
para dar un ejemplo, si hay un idioma que viene y dice ES, lo transformamos ya ESP, español, o a un país llama a su artículo de una determinada forma, lo transformamos y colocamos de la misma forma en el vocabulario que todos vamos a nombrar artículos. Son 10 campos aproximadamente los que nos concentramos, 10 campos en validar y transformar, algunos obligatorios y otros son recomendados. Pero eso, como digo, nos permite una interoperabilidad no solo a nivel de la región, sino con los estándares internacionales para que puedan funcionar la recuperación de información. Es un software de fuente abierta, se ha ido mejorando después del piloto en varios aspectos. Estamos lanzando una nueva versión ya en noviembre. Próxima, por favor. Brevemente nos permite administrar las redes, validar, programar las cosechas, y podemos compartir los diagnósticos con los administradores de las redes nacionales en términos de qué está sucediendo. Siguiente. Voy a ir más rápido en esta parte mostrando un par de pantallas para que simplemente tengan una idea. Esta es una pantalla que es básicamente cuando se lanza un registro, se valida, se transforma y se administran los errores. Siguiente. Welcome to Unified Conferencing. Si ustedes observan un diagnóstico como ese, viene un registro y cuando dice ese registro inválido, la verdad es que había un campo que era obligatorio y que no pudo, por lo tanto, recuperar, y al final un campo amarillo que es una recomendación. De ahí entonces los administradores de las redes van a poder ir mejorando con sus universidades la calidad. Siguiente. El sitio público, la cara pública, es también un software de código abierto que hemos adaptado, que es BookFind 2 y que funciona, y eso era el gran tema, ya que el 15 al 20% va a ser acceso por tablet y móviles. Funciona bastante bien con Bootstrap 3 para quienes siguen tecnología, para visualizar. Voy a mostrar. Siguiente, por favor. La idea, ¿no es cierto?, estamos lanzando esto en noviembre y recoger todas las nuevas demandas que nos hacen el comité técnico de la referencia sobre qué aspecto ir mejorando. Esto va a ser la nueva cara pública. Siguiente. El tema más importante para nosotros, en que sea, es todo el tema de estadística, que nos permita ver por red, por país, el tipo que estamos cosechando, ¿qué está sucediendo? Siguiente. Las estadísticas de acceso, tenerlas con visualizaciones también, y se van a ir agregando otras herramientas para mejorar esas estadísticas. Siguiente. Así como las estadísticas de cosecha. ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Cuándo se cosechó? ¿Qué se validó? ¿Qué se transformó? Y de esa forma, ¿no es cierto?, se muestra de forma más simple. Voy a empezar a cerrar mi presentación con las últimas 3 slides. Siguiente, por favor. Hay bastantes desafíos que nos quedan. Me concentraré en unos 2 aspectos para cerrar esta presentación. Siguiente. Cuando hablaba de metadatos, y esto es una señal al mundo de ciencias de la información, a la persona de la biblioteca, estamos hablando lo que deriva de Dublin Core y que se decide, ¿no es cierto?, en driver, de los temas que son los 10 campos que hemos decidido por el momento, que son, llamémoslos, los obligatorios y recomendados. Que el documento tiene que tener un título, tiene que tener un autor y sobre todo, ¿no es cierto?, el tipo de material. Siguiente. Entonces, lo que viene, como ustedes en esta panorámica que he tratado de darles observan, es cómo nos preparamos básicamente los próximos 2 años. Actualizar directrices es un trabajo permanente, recoger las mejores prácticas entre la comunidad que conforma la referencia,
y obviamente mejoras tecnológicas, que es un trabajo permanente. Estamos siempre, además, con mucho contacto con Argentina, porque tiene un cosechador que es DINET, que es muy poderoso. Y a su vez ir recogiendo requerimientos, yo diría sobre todo en aspectos de cómo tener cada día mejores herramientas de diagnóstico y de calidad de lo que se está haciendo. Ese es un trabajo con los grupos técnicos de cada país. Continuo de metadatos y calidad de información, ya lo dije. Ahora, los mandantes, en parte importante, son los gobiernos. Como está sucediendo, y les expliqué algunas láminas atrás, ya tenemos legislaciones, yo diría, los programas Horizonte 20 de la Unión Europea va a exigir que todos los resultados de investigación se encuentren en acceso abierto. Hace un año la administración de Estados Unidos dijo que las instituciones, las grandes agencias que financian investigación tienen que presentar, y han presentado sus planes para que los resultados de lo que ha sido total o parcialmente financiado también se encuentre disponible en acceso abierto, en lo que se entiende un factor esencial en la llamada ruta verde, que es la estrategia mediante repositorio. Por lo tanto, es muy relevante que empecemos conjuntamente a trabajar el tema de cómo vamos a identificar en América Latina y en qué campo el país, el tipo de proyecto de investigación y desarrollo y el código del proyecto que nos permita ligar ese financiamiento al resultado de la producción científica. Lo otro es ser muy riguroso en el tema de derechos. Los derechos en términos de Open Access y luego las licencias específicas de uso para que se facilite la investigación y el reuso de estos materiales. Finalmente, el desafío también futuro, donde yo creo que un desafío donde estamos todos convocados, es a conectar y a trabajar en la conexión entre los repositorios de información con los repositorios de datos científicos, ir construyendo las condiciones para repositorios de datos científicos, donde aquello que apoyó una publicación, aquello que ha sido financiado, etcétera, queda disponible, se pueda reutilizar, se pueda combinar, y de esa forma se logra lo que usualmente el modo de producción que está funcionando en la sociedad actual, que es generar nuevo conocimiento a partir del conocimiento. Dejo aquí mi presentación. Si avanzan un poco, les mostraré, por favor, si pueden, la siguiente muy rápido. La tarea de ofrecer a la ciudadanía la producción científica en forma gratuita. La siguiente son... La próxima, por favor. La próxima. Y dejaré a Marcela también la presentación, porque aquí estoy colocando los links, la siguiente, a las URL específicas de las directrices con las que estamos trabajando. Dicho esto, yo ahora quiero... Sí, Marcela, por favor. Gracias, Alberto. Antes que continuemos, me gustaría indicar que las presentaciones están publicadas en la página del evento para que ustedes las puedan descargar. Probablemente la gente que está viendo por streaming también puede ser más interesante. Es la página habitual en el menú materiales. Gracias. Alberto. Gracias. Ahora, según el programa, nos toca presentar a la maestra Silvia Nakano del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina. Veo que ya está empezando a mostrarse la primera página, así que está estabilizado ya. Así que yo le doy un gran saludo a Silvia, es un agrado estar con ella nuevamente, y le paso a Jennifer para que ella empiece a mostrar las páginas de dónde está Silvia. Okay. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alberto, Marcela, por la invitación a este evento. Gracias a los organizadores. Les estoy hablando desde el Ministerio de Ciencias a los organizadores.
Les estoy hablando desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina, desde la Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica, que es una de las dos secretarías del Ministerio, y la dependencia de mi dirección es de la Subsecretaría de Coordinación Institucional. Bueno, hechas estas presentaciones más formales en términos de dependencia institucional, es importante contarles, para quienes no lo saben, el Ministerio de Ciencia es un ministerio muy joven acá en la Argentina, tiene 7 años de creación, y dentro de la planificación de su creación hubo diagnósticos de partida relacionados con la situación del sistema científico y en particular con la producción del sistema científico. En la siguiente diapositiva, por favor. Ahí vemos algunos de los ejes sobre los cuales se centró este diagnóstico relacionado con la situación de las publicaciones y los datos primarios de investigación, y se encontró que había un gran desconocimiento de aquello que estaba publicado por investigadores por parte de las propias instituciones, una dispersión de datos científicos a lo largo y ancho del país, una falta de acceso a lo producido, a lo publicado y a su soporte en datos primarios. También se diagnosticó que había una necesidad de una visión más estratégica, nacional, sobre el acceso a los resultados científicos, y que al mismo tiempo había una ausencia de criterios comunes para la gestión de datos y de publicaciones en la comunidad científica y académica. Esto, digamos, en términos más generales, redundaba en una desarticulación tanto intrainstitucional como interinstitucional referida a la producción científica de las instituciones del sistema. Siguiente, por favor. Frente a un diagnóstico de esta naturaleza, qué raro, ahora sí, ahí me apareció ya la diapositiva. Frente a un diagnóstico de esta naturaleza, el Ministerio de Ciencia, a través de su Secretaría de Articulación, desarrolló un conjunto de acciones para revertir la situación antes mencionada, a través de la creación de lo que se denominan sistemas nacionales de datos y de repositorios. Esto es apenas una enumeración, después voy a adentrarme un poquito más en algunos de los casos que hacen a esta charla, pero ahí pueden observar que desde el año 2009 estamos realizando un conjunto de acciones de creación de dispositivos de articulación interinstitucional. Estos son los sistemas nacionales de datos biológicos, de datos del mar, lanzamiento de portales. En el año 2010, como bien dijo Alberto antes, nos hicimos socios del proyecto BID, que en su momento éramos 8 países de la región, para generar una red federada regional de repositorios de documentación científica. Ese mismo año, fue un año bastante activo, nos hicimos miembros tempranamente de la Confederación Mundial de Repositorios de Acceso Abierto, de COAR, en la cual participamos activamente de sus grupos de interés, y al mismo tiempo generamos un texto de ley que es el que fue presentado a la Cámara de Diputados. Nuestro Congreso es bicameral, con el proyecto de ley Ciencia Abierta Argentina, que fue tratado primeramente por la Cámara de Diputados. La siguiente diapositiva, por favor. Durante el año 2011 se formalizó la creación del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, porque veníamos trabajando como una comisión de expertos en años anteriores, y a través de la creación del Sistema Nacional de Repositorios Digitales también convocamos a
Buenos Aires a la 4ª edición del Seminario de Consorcios de Bibliotecas Ítalo-Ibero-Latinoamericanos, que después les voy a comentar algo en relación con la relación de bibliotecas y repositorios, por lo menos desde el punto de vista del caso de la experiencia argentina. En el año 2012 obtuvimos la media sanción del proyecto de ley por la Cámara de Diputados, y ese mismo año, y van a ser 2 años ya, de la firma acá en Buenos Aires también del proyecto BIT, que se constituyó en lo que hoy conocemos como la referencia, con 9 países de la región participando de esta iniciativa. En el año 2013 lanzamos el portal de datos del mar a partir del Sistema Nacional, creado 3 años antes, y también en noviembre del año pasado tuvimos la aprobación unánime de parte de la Cámara de Senadores y por ende la sanción de la ley 26.899, sobre la cual me voy a referir un poquito más adelante. Una semana después de esa sanción lanzamos nuestro portal del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, que también voy a detallar un poco más adelante. Y a lo largo de este año lo que hemos estado haciendo es trabajar en la reglamentación de la ley, que próximamente seguramente vamos a poder poner a disposición de los interesados, de la comunidad en particular, y después será pública. Y bueno, por último, uno de los últimos sistemas creados en términos de datos es el Sistema Nacional de Datos Genómicos. La siguiente diapositiva, por favor. Este breve pantallazo de las acciones tienen el sentido de mostrar que, digamos, una política muchas veces no se construye desde la sanción de una ley y a partir de ahí se empieza a cumplir o a desarrollar iniciativas, sino que por el contrario, por lo menos en la experiencia argentina, hubo un trabajo de construcción, y lo sigue habiendo, desde las bases, desde las instituciones, para generar conciencia y para generar los cimientos técnicos e institucionales que después, digamos, permitan que cuando la voluntad política aparece y se afirma, digamos, las condiciones materiales están por lo menos iniciadas y no tenemos que empezar de cero. Entonces es una construcción que arranca desde el año 2009 en el caso Argentina y que encuentra un primer hito muy importante desde el punto de vista del respaldo legal que como lo puede dar una ley nacional. Entre los principios rectores y el espíritu de la política de acceso abierto, tanto en la región como en Argentina, se establece que si la investigación científica es mayoritariamente financiada con fondos públicos, entonces sus resultados tienen que estar abiertos al público, a la ciudadanía, a la comunidad, porque son una inversión del Estado Nacional. Esto en pos de buscar una mayor equidad en el acceso a estos resultados de investigación y al conocimiento, otorgarles mayor visibilidad a la producción científica que está financiada con fondos públicos, darle máxima transparencia al ciclo de producción científica y, como es el mandato de nuestra Secretaría de Articulación, articular el sistema científico para lograr una toma de decisiones respecto de los futuros proyectos de inversión científicos. Esto es, colaborar, tener una inteligencia a la hora de tomar decisiones en términos de qué hay que investigar y qué no. El siguiente punto tiene que ver con eso, ¿no? Con dar un uso eficiente a los recursos públicos en ciencia para justamente abordar y afrontar las vacancias y para evitar los solapamientos. La siguiente, por favor. La
La siguiente diapositiva, por favor. Bien, este también es un pantallazo de los sistemas nacionales de datos y repositorios que ya se encuentran creados como iniciativa del Ministerio, ¿sí? Con los objetivos de accesibilidad y de visibilidad particularmente. Y quise también anotar que dentro de los procesos de funcionamiento de estos dispositivos hay procesos de adhesión voluntaria de las instituciones, que lo tenemos online a partir de las páginas web. Tenemos líneas de financiamiento para fortalecer esas bases de datos y para la formación de recursos humanos, que también se encuentra online en las webs de cada uno de los sistemas nacionales. Bueno, tenemos la creación y el lanzamiento de los portales de datos, que voy a mostrar muy rápidamente a continuación, y tenemos capacitación de los nodos que se van conectando y se van adhiriendo a estas iniciativas del Ministerio de Ciencia. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es apenas una pantalla de lo que es el portal del Sistema Nacional de Datos Biológicos, en donde hemos logrado hasta el momento tener publicados alrededor de 800.000 registros de datos primarios, científicos, en ese área disciplinar. Siguiente, por favor. Y esta es una pantalla del portal del Sistema Nacional de Datos del Mar, que en este momento tiene alrededor de 40 conjuntos de datos científicos del mar, y estamos procurando algunos otros más relacionados con las campañas oceanográficas y del mar que se han realizado y se están realizando actualmente en la Argentina. Siguiente, por favor. Y ahora sí me voy a centrar un poquito más en el Sistema Nacional de Repositorios Digitales para dar paso a descripciones respecto de la ley. En el caso de la creación de este sistema, esto fue una iniciativa discutida con el Consejo Asesor de nuestra Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, que definió como aceptable y deseable que nuestra biblioteca también pudiera no solamente dar acceso a publicaciones periódicas suscriptas, sino también a las publicaciones en acceso abierto, y por ello colaboró con la creación de este sistema nacional en particular. Siguiente diapositiva, por favor, que ya tiene un portal con un buscador, y esta pantalla es un poquito antigua, me parece, porque hoy en día, como vamos a ver un poquito más adelante, ya tiene alrededor de 40.000 objetos digitales publicados. Siguiente pantalla, por favor. Bien, esto no lo voy a tratar de explicar porque no soy una experta en el tema, pero es básicamente para mostrarles que en la iniciativa del Sistema Nacional de Repositorios Digitales para desarrollar el portal, se hizo un trabajo cooperativo con distintas universidades en distintos países, justamente buscando que hacer un trabajo integrado y no intentar crear la pólvora cuando ya existen desarrollos que pueden ser utilizados y adaptados por nuestros países. En tal sentido, el portal del Sistema Nacional de Repositorios Digitales tiene una plataforma DINET que fue generada por un instituto de Italia, tiene un cosechador que fue desarrollado por una universidad en Alemania, una web, un portal que fue desarrollado por gente de Atenas, por una universidad de la Universidad de Atenas,
y un observador que fue desarrollado conjuntamente con el Ministerio a través del consorcio SIU de la Argentina. Esto básicamente para demostrar el estrecho trabajo que existe entre las áreas de investigación, las áreas de tecnología y las áreas de gestión para poder llevar adelante políticas como la del acceso abierto en la Argentina. Siguiente, por favor. Bien, estos son algunos de los principales hitos de nuestra ley 26.899 de creación de repositorios digitales institucionales de acceso abierto. Muy someramente, la ley obliga a la creación de repositorios interoperables con producción científico-tecnológica, al depósito de obras y datos por parte de los investigadores y vincula el financiamiento de investigaciones futuras con la publicación en acceso abierto en dichos repositorios. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un detalle mejor de quiénes son los actores involucrados y cuáles son las obligaciones que dicta la ley en términos de creación de repositorios digitales, depósito, características técnicas de esos repositorios y en cuanto a las agencias gubernamentales de financiamiento, cuáles son sus obligaciones en términos de implementar cláusulas que garanticen que los productos que resulten de los proyectos financiados estén en acceso abierto, ¿no? Y bueno, potencia la potestad de ser autoridad de aplicación de esta ley por esa presentación este año. La siguiente diapositiva muestra cuáles son los plazos que otorga la ley, que fueron acordados, los plazos para la liberación de las publicaciones científico-tecnológicas una vez que fueron publicados en plazos de 6 meses o aceptados para su publicación, ¿no? Y en el caso de datos primarios, la ley otorga un plazo de 5 años desde la recolección del dato a la fecha, digamos, ¿no? Entonces, estos plazos y estas obligaciones de depósito tienen excepciones en el caso de datos que son sensibles, relacionados con la seguridad, relacionados con, por ejemplo, en el caso de datos biológicos con especies en extinción, en donde lo que se trata es de preservar datos de georreferenciación, por ejemplo. Productos protegidos por derechos de propiedad industrial también entran dentro de las excepciones, y también publicaciones o producción que tenga acuerdos previos con terceros, pero no obstante ello, sí lo que obliga la ley es a depositar, ¿no?, a publicar el metadato con un compromiso de liberación de esa publicación en el plazo que haya sido acordado con los terceros, ¿no? Y, digamos, tiene también una sanción porque en el caso del incumplimiento de estas obligaciones que marca la ley, esto hace no elegibles tanto a personas como a instituciones a futuros subsidios y ayudas económicas para financiamiento de investigaciones. Siguiente, por favor. Algunos resultados de la política llevada adelante desde el año 2009 y la estrategia, podemos llamarla así, de acceso abierto desde el Ministerio de Ciencia, es haber logrado tener un registro y una adhesión de instituciones productoras de datos científicos de todo el país. Hemos podido crear portales que exhiban y publiquen la producción científica, y también hemos generado líneas de financiamiento que fortalezcan las bases de datos y los repositorios digitales por un
monto, bueno, está puesto en pesos, de 4 millones y más de 4 millones y medio de pesos argentinos invertidos hasta el momento en por lo menos 35 proyectos de fortalecimiento. Siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva les muestra cómo están distribuidos los centros productores de datos biológicos y datos del mar, que son los dos portales existentes en las iniciativas del Ministerio. Y bueno, ahí también tenemos el número de centros adheridos. En el caso de datos del mar son 9 centros y son prácticamente el universo de centros e instituciones que producen datos relacionados con el mar argentino. Y en el caso de datos biológicos son hasta ahora 48 centros y se siguen adhiriendo con 280 colecciones de datos biológicos. La siguiente, por favor. Para el caso de los resultados del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, hoy en día tenemos 27 repositorios adheridos al Sistema Nacional, de los cuales 7 repositorios son cosechados y expuestos en el portal. Esta diferencia entre adheridos y cosechados y expuestos tiene que ver con que el Sistema Nacional, los propios consejeros asesores del sistema, desde la biblioteca electrónica, como los expertos en repositorios, definieron directrices, estándares y protocolos a seguir y también definieron y recomendaron al Ministerio que este era el piso con el cual uno podía considerar que un repositorio debía ser cosechado y expuesto desde el portal nacional. Hoy en día, como les dije anteriormente, tenemos 40.000 objetos digitales en texto completo que están accesibles desde el portal del Sistema Nacional de Repositorios Digitales. La siguiente diapositiva les muestra cuáles son, a qué instituciones pertenecen los 27 repositorios adheridos. ¿Sí? Y la siguiente diapositiva retoma sin querer algo que dijo Alberto hace unos momentos, que tiene que ver con poder lograr una mayor integración entre sistemas de información y sistemas de administración de la información científica, que es a lo que estamos aportando y a lo que estamos apuntando como objetivo, como norte, desde la Secretaría de Articulación Científica Tecnológica. Tener información de los proyectos científicos, tener información de las currículas de los investigadores, lograr información de los grandes equipamientos. Bueno, de eso no hablé en particular, pero parte del programa de sistemas nacionales incluye información sobre los grandes equipamientos, información y apertura de grandes equipamientos utilizados en ciencia, y como vine charlando hasta ahora, relativo a las publicaciones y las bases de datos científicas, poder darles la mayor apertura, accesibilidad a las publicaciones y las bases de datos científicas, poder darles la mayor apertura, accesibilidad y visibilidad a través de los portales y de los sistemas nacionales como iniciativas de articulación interinstitucional. Siguiente diapositiva y última. Bien, algunos de los desafíos que enfrentamos actualmente, creo que en parte los ha comentado Alberto Cabezas también, porque son desafíos nacionales y son desafíos regionales. Elevar la calidad de los datos y de las publicaciones que se publican en nuestros portales en acceso abierto, asegurar su uso y que la sostenibilidad de los repositorios digitales, que esto se mantenga para sostener y acompañar el ciclo del quehacer científico. Estrechar el vínculo entre la carrera científica y la publicación en acceso abierto. Creo que buena parte de las obligaciones de la ley 26.899 colaboran con asociar la carrera científica con la publicación en acceso abierto y la promueven también. Continuar con la difusión y promoción de los repositorios
en la comunidad científica y académica y en la sociedad en general, porque todavía no hay un conocimiento. A veces se piensa que uno accede por casualidad, pero en realidad lo que necesitamos es poner un poco más de énfasis en términos de la difusión de estos repositorios, que están además en red. Y por último, uno de los desafíos actuales y venideros tienen que ver con capacitar para nuevos roles, para nuevos perfiles, para coordinar procesos de trabajo conjunto entre los investigadores, las áreas de sistemas, las áreas de tecnología, las áreas de comunicación, incluiría también bibliotecas y repositorios, a fin de que todos juntos podamos agregar valor a la producción científica. Bien, con esto termino mi presentación. Agradezco mucho la atención, la invitación, y después espero las preguntas. Muchas gracias, Silvia, por tu presentación. Están llegando un número importante de preguntas que la está apuntando Marcela, y en este momento quisiéramos pasar a la presentación del doctor Walter Curioso para que nos exponga el caso de Perú y específicamente también las acciones de Concitec. Por lo tanto, mientras veo que se está colocando la presentación de Alicia, le pido a Jennifer que empiece también a coordinar, que se pueda ver la imagen de Walter que va a presentar esto. Solo un comentario, por favor. En las salas que vayan a hacer preguntas cuando parte el proceso de debate, levanten la mano, o porque no nos vamos a ver todos. Y si no, me mandan por Skype, por favor. Gracias. Walter. Muy buenos días con todos. Buenos días, gracias Alberto por la presentación, y buenos días a todos los amigos que nos están siguiendo por videoconferencia y por streaming también. Para mí es un gusto estar compartiendo con todos ustedes en este encuentro TICAL sobre la experiencia del Repositorio Nacional Digital en Perú, el cual en Perú lo hemos denominado Alicia, Acceso Libre a la Información Científica para la Innovación en el Perú. Y este es un proyecto muy importante para nosotros, no solamente en Concitec. En este caso, yo estoy a cargo de la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento, que es una de las 3 direcciones de línea que tiene el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Concitec. Primero quisiera poner en contexto a este repositorio nacional y cómo se alinea a la política de acceso abierto y en general de gobierno abierto que tiene encaminado el Perú. Siguiente slide, por favor. El Perú tiene una política de modernización de la gestión pública al 2021 que viene siendo impulsada desde la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública. Toda esta estrategia viene encaminada con 3 ejes transversales. Uno de ellos es el gobierno abierto, que no solamente está relacionado con la transparencia, sino también con toda esta política de acceso abierto y de datos abiertos que viene impulsando el gobierno. Otro de los ejes transversales es el gobierno abierto y toda esta serie de servicios y de estrategias para fortalecer y modernizar el acceso y los servicios que el ciudadano tiene con el Estado. Y finalmente, una estrategia también transversal, que es la articulación interinstitucional, que es clave, que puede sonar algo obvio. Sin embargo, es una de las estrategias que nos implican mayores desafíos y desafíos constantes, ¿no? Diariamente tenemos que articular con diferentes instituciones, y justamente el Repositorio Nacional Digital es un gran ejemplo en cómo debemos coordinar eficientemente con los diferentes actores del Estado y también actores de la sociedad en general, ¿no? Llámese universidades, institutos de investigación e inclusive ONGs y empresas.
¿no? Dentro de toda esta estrategia hay diferentes políticas que se vienen implementando también, y quiero resaltar una de ellas, que es el sistema de información, que es la última columna, el monitoreo, la evaluación y la gestión del conocimiento, que es también un proceso importante. Y solo recalcar que también todo este proceso no se da de la noche a la mañana, sino que es un proceso progresivo en la cual un componente importante es la gestión del cambio, ¿no? Es que todos estos procesos de modernización y el repositorio nacional digital está enmarcado dentro de toda esta política de modernización, requiere básicamente un cambio de chip a diferentes niveles, ¿no? Un cambio de chip a nivel de investigadores, a nivel de todos los profesionales que manejan y gestionan la información, y un cambio de chip incluso a nivel de tomadores de decisiones, ¿no? Toda esta política del repositorio nacional no simplemente parte y termina con la implementación de la plataforma tecnológica, sino que requiere todo un proceso de gestión del cambio que se tiene que dar a nivel de las más altas autoridades, llámese rectores, vicerrectores, jefes de institutos de investigación, directores, etcétera, ¿no? Realmente para que este cambio pueda darse de manera eficiente y efectiva. Y así lo ha conceptualizado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de tal manera, siguiente slide, que el repositorio nacional digital viene a integrarse en todo este proceso de gestión del conocimiento. El CONCITEC no solamente está muy comprometido en impulsar el acceso abierto, sino también ver a todo este proceso de gestión del conocimiento de manera integral. Siguiente slide, por favor, en la cual en los últimos años el CONCITEC ha invertido cantidades muy significativas y ha aumentado el presupuesto, no solamente destinado a la promoción y la generación de nuevo conocimiento a través de diferentes mecanismos e instrumentos, siguiente slide por favor, en la cual el CONCITEC ha aumentado el monto para el fomento y el estímulo de la investigación, no solamente de trabajos y de material y de protocolos de investigación, sino también de aumento para la promoción de todo el componente de innovación, ¿no? A diferencia de otros años, el CONCITEC, como mencioné, ha aumentado significativamente los montos para el apoyo de la investigación a través de diferentes instrumentos de soporte y apoyo para la generación de nuevo conocimiento. Y otro aspecto importante dentro de este proceso de gestión del conocimiento, siguiente slide, que es el proceso de gestión del conocimiento, viene todo el componente de compartir y usar este conocimiento. Y ahí es donde juega un rol importante el Repositorio Nacional Digital Alicia, y en el cual CONCITEC es el responsable de la gestión de este repositorio. Siguiente slide, por favor. Así, el Repositorio Nacional Digital, uno de los hitos importantes, se da al momento de la promulgación de la ley que crea el Repositorio Nacional Digital. La ley que crea el Repositorio Nacional es la Ley 335, que se promulga el 5 de junio del 2013, fecha en la cual sale publicado en el Diario Oficial El Peruano, refrendado por el presidente de la República, Ollanta Humala. Sin embargo, previamente a la promulgación de esta ley, existieron coordinaciones muy importantes, no solamente desde el punto de vista de elaborar y coordinar los metadatos, todo ello en conjunto con el proyecto La Referencia, con Red Clara, y finalmente en diciembre de 2013, siguiente slide por favor, en diciembre de 2013 nace el Repositorio Nacional Digital, al que comenté, denominamos nosotros Alicia. Actualmente este repositorio está implementado con una plataforma tecnológica de software abierto, el cual ha sido desarrollada, y lo mencionó ya Alberto Cabezas, como parte de este proyecto colaborativo con La Referencia. Y recientemente este repositorio nacional, siguiente slide por favor para ver la captura de pantalla del repositorio nacional,
El repositorio nacional ha sido reconocido hace muy pocos meses con el premio y el reconocimiento de las buenas prácticas de gestión pública en las categorías de educación y transparencia de información como parte de estas actividades de promoción y de difusión como una estrategia de acceso abierto y que beneficia y forma parte de esta política de modernización del Estado. Siguiente slide, por favor. El Repositorio Nacional Alicia involucra a diferentes fuentes de información. Por mandato de ley, la ley exige que todo aquel investigador o toda aquella institución que recibe fondos del Estado coloque ya sea su producción científica, llámese libros o tesis o artículos de revistas, de manera mandatoria en el Repositorio Nacional. Sin embargo, el Repositorio Nacional es inclusivo, de tal manera que es de carácter mandatorio para aquellos que reciben fondos públicos del Estado. Sin embargo, también el repositorio contempla la incorporación de otras fuentes de información de manera voluntaria, ¿no? Actualmente, mostremos el slide, por favor, de fuentes de información. Las fuentes de información que contempla en el marco de la ley van, por un lado, todo el tema de libros, tesis académicas, artículos de revistas especializadas, trabajos técnicos científicos, pero también la ley contempla que este repositorio nacional digital incluya a programas informáticos, datos procesados que está alineado con los datos abiertos y estadísticas de monitoreo. Siguiente slide, por favor. Las áreas de investigación en la cual incluye el repositorio nacional son diversas, partiendo por las ciencias médicas y la salud, las ingenierías, la tecnología, ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias agrícolas e inclusive las humanidades. Es decir, que incluye a un amplio espectro de áreas de investigación. Siguiente slide. En estos pocos meses de implementado el repositorio nacional, tenemos actualmente más de 20 repositorios cosechados que van no solamente incluyendo a instituciones públicas y dentro de ellas universidades prestigiosas, las cuales nos acompañan también hoy día en este encuentro, por ejemplo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional Agraria de La Molina y entre otras universidades públicas integran este repositorio. Asimismo integran también universidades privadas, institutos de investigación también integran ya este repositorio y también el repositorio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONCITEC. Esta plataforma Alicia incorpora a repositorios interoperables, ¿no? Este es un componente importante y integra a diferentes plataformas tecnológicas, ¿no? Actualmente incorpora, por ejemplo, repositorios que han sido implementados usando la plataforma tecnológica DSpace y también incorpora a repositorios, por ejemplo, de revistas que han sido desarrollados bajo la plataforma de Open Journal Systems, ¿no? Eso es un componente muy importante y progresivamente vamos a incorporar a repositorios, por ejemplo, de datos o repositorios también que manejen software, ¿no? Nosotros nos alineamos también a los protocolos internacionales de cosecha de metadatos, en este caso el OAI-PMH es el protocolo el cual viene siendo utilizado para cosechar a los diferentes repositorios interoperables. Siguiente slide, por favor. Uno de los conceptos importantes y que también fue mencionado en las anteriores presentaciones es todo el componente de reportes y estadísticas que nos van a permitir monitorizar y evaluar el comportamiento no solamente de los repositorios sino también del acceso. Y recientemente también en la plataforma Alicia se ha incorporado un nuevo módulo de reportes, los cuales nos permiten ver diferentes tipos de indicadores y analíticas que nos sirven a nosotros para la toma de decisiones, ¿no? Podemos ver estadísticas de acceso,
por ejemplo, por tipos de documentos, por tipos de tesis, de maestría, de doctorado. Tenemos también indicadores de vistas por institución, e inclusive vistas por país, donde podemos ver que Perú es naturalmente uno de los países que más consulta a este repositorio, pero también tenemos en segundo lugar la visita de usuarios tanto de México como Colombia, como uno de los países amigos que más consultan al repositorio nacional Alicia. Este repositorio nacional, como lo mencionó Alberto Cabezas, siguiente slide por favor, que muestra una captura de pantalla de la página web de la referencia. Nos integramos también y todos los documentos y publicaciones y objetos digitales que se coleccionan en el repositorio nacional Alicia están siendo cosechados también por el repositorio de la referencia, lo cual naturalmente aumenta no solamente la visibilidad de las investigaciones publicadas y cosechadas en el repositorio nacional la referencia, sino que también permite la exposición también y cosecha en otros repositorios internacionales. Un componente importante cuando hablamos del repositorio nacional digital es que esta herramienta o este proyecto no debe verse aisladamente con otros sistemas y iniciativas. Es por eso que nosotros en Concitec, siguiente slide por favor, en este esfuerzo y en este espíritu de integrar con diferentes bases de datos, nos encontramos también en el proceso de poder integrar con las diferentes repositorios y catálogos que tenemos. En este caso estamos mostrando una captura de pantalla del Directorio Nacional de Investigadores, el cual ha sido desarrollado y puede ser consultado de manera pública. Ustedes pueden entrar al portal del directorio, el cual se encuentra en directorio.concitec.gov.pe, y pueden realizar la búsqueda de investigadores por diferentes áreas temáticas o por el apellido de los investigadores. Esto es muy importante porque, por un lado, nos brinda información de los currículums de los investigadores, pero también nos da una idea de los proyectos relacionados de las investigaciones y de los artículos de investigación de estos investigadores. Nosotros hemos procurado y hemos también incorporado mejoras a este directorio. Está integrado ya con la base de datos nacional de personas en el Perú, que lo administra el Registro Nacional de Identidad, el RENIEC, y también ya se encuentra vinculado con algunas bases de datos como por ejemplo Scopus, de tal manera que el investigador cuando quiere incorporar sus publicaciones de Scopus solo tiene que hacer un par de clics y automáticamente incorpora a las publicaciones y se puede acceder también al resumen de los artículos que se encuentran en esta base de datos, ¿no? Siguiente slide, por favor. En base a la información del Directorio Nacional de Investigadores, nosotros también en Concitec hemos desarrollado un mapa del conocimiento que hemos denominado GeoConcitec, que consume la información del Directorio Nacional de Investigadores y muestra información consolidada del número de investigadores, la producción científica, el área del conocimiento y la región del Perú en la cual provienen estos investigadores. Nuestra misión y nuestra meta en los próximos meses es justamente integrar todas estas plataformas con el repositorio nacional Alicia, de tal manera que podamos tener una integración de los datos. Esto es muy importante dentro del punto de vista de políticas de nuestra gestión de la información y gestión del conocimiento. Finalmente, siguiente slide, quisiera mencionar también y complementar con una serie de desafíos que todavía quedan pendientes para la implementación y para la sostenibilidad y finalmente garantizar el éxito de este repositorio nacional digital Alicia. Si bien es cierto, esta ley que crea el Repositorio Nacional Alicia y le encarga al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología la gestión de este repositorio, la ley fue promulgada en junio del 2013, sin embargo, todavía no se aprueba el reglamento de la ley. Sin embargo, Concitec articuló
algunas observaciones que se hicieron desde la Presidencia del Consejo de Ministros y esperamos que se apruebe muy pronto este reglamento que definitivamente va a complementar y va a aportar para el punto de vista de la gestión de estos repositorios. Sin embargo, quedan aún algunos desafíos pendientes y solo quiero resaltar algunos de ellos, lo que se encuentran en esta diapositiva. En primer lugar, el tema de marco normativo y políticas es un punto muy importante que está relacionado también con el componente de liderazgo y el componente de voluntad política, ¿no? Que es fundamental. Es necesario, por un lado, el liderazgo y la voluntad política y el soporte de las más altas autoridades, no solamente a nivel de tomadores de decisiones, sino también a nivel de tomadores de decisiones de alto nivel, a nivel de universidades, es decir, involucrar a los rectores, a los vicerrectores, a los directores de investigación, a los jefes de institutos de investigación y a los directores en general en la importancia de implementar y el valor que puede tener la implementación de estos repositorios institucionales interoperables no solamente en la administración pública, sino también a nivel privado, ¿no? Esto es muy importante, es fundamental que los usuarios a diferentes niveles entiendan y reconozcan el valor que pueda tener este repositorio nacional, ¿no? Esto es fundamental porque si no se reconoce y si no se da cuenta de este valor que tenga el repositorio, el valor de la información científica, definitivamente esto va a ser implementado muy lento y con las diferentes consecuencias de ello, ¿no? Parece fundamental toda la actividad de comunicar a los diferentes niveles y el trabajo de difusión es muy importante. Por otro lado, el marco normativo y políticas también está relacionado no solamente en las políticas a nivel de leyes y a nivel de reglamentos y a nivel de directivas que pueda dar por un lado el CONCITEC, sino también es muy importante que se desarrollen y se implementen políticas de acceso abierto, políticas de datos abiertos, incluso políticas de derecho de autor que tienen que ser implementados en las diferentes instituciones de investigación, universidades públicas, privadas, etcétera, ¿no? Este es un componente importante porque está relacionado con la cultura de investigación y la cultura de compartir información, ¿no? Este es un tema que implica mucho trabajo aquí en el Perú porque existe muy poca cultura de compartir información, más aún política o una cultura de compartir datos y conocimiento, ¿no? Por eso es fundamental que para el éxito de este repositorio esté enmarcado y se enmarque de una estrategia más integrada de promoción a la investigación, de gestión del conocimiento, y para eso el tema de directrices y políticas a nivel institucional de acceso abierto, datos abiertos y derechos de autor es muy importante para el éxito del repositorio nacional. Por otro lado, el componente de estándares de interoperabilidad también mencionamos que es muy importante, ¿no? La adecuación de metadatos desde el punto de vista de plataformas tecnológicas y de gestión de la información también es importante, ¿no? Que las diferentes plataformas tecnológicas y de gestión de la información también es importante, ¿no? Que las diferentes instituciones también se adecúen a los metadatos y a las políticas y a las directrices que venimos impulsando desde el CONCITEC, ¿no? La plataforma tecnológica también está relacionada con las diferentes plataformas que se pueden implementar en una institución, es decir, es conocido que algunas instituciones ya tienen implementado plataformas tecnológicas, por ejemplo en Open Journal System para la gestión de revistas. Sin embargo, también es importante que se implementen y se promuevan otros tipos de plataformas, ¿no? Porque hay plataformas muy específicas para la gestión de software, para la gestión de datos abiertos, hay plataformas de datos abiertos, y todas ellas es importante el componente de interoperabilidad, es decir, integrar y fomentar que las instituciones implementen repositorios interoperables para poder intercambiar óptimamente la información y los diferentes tipos de archivos, ¿no? Finalmente, uno de los componentes también fundamentales, es quizás uno de los más importantes, es todo el componente y proceso de gestión del cambio, ¿no? Porque el usuario, los diferentes tipos de usuarios tienen que encontrarle un valor a esta tecnología. La tecnología, podemos implementar la mejor tecnología con el mejor software, pero si no implementamos también una política de gestión del cambio en la cual los usuarios entiendan el valor de esta tecnología, el valor de compartir los datos, es un punto fundamental, ¿no?
Y el desarrollo de las actividades es un aspecto muy clave para el éxito de estos repositorios, ¿no? Es decir, no solamente informar y capacitar a los diferentes tipos de investigadores también, que son en realidad piezas claves porque son los generadores y los promotores de esta información, sino también involucrar a los bibliotecólogos, a todos los informacionistas y a los tomadores de decisión a diferentes niveles, ¿no? Este es un trabajo arduo y continuo. En Perú, el siguiente evento que nosotros tenemos próximamente en noviembre, estamos implementando y vamos a organizar un evento internacional al cual también están invitados amigos de la referencia, en la cual en un evento a nivel nacional vamos a compartir también las últimas actualizaciones que venimos trabajando en la referencia, y también va a ser el encuentro en lo que hemos nosotros constituido con la red de repositorios nacionales, es la red NARE, que agrupa a los diferentes personas responsables que están implementando repositorios interoperables a nivel de todo el Perú, ¿no? Este es un aspecto muy importante, el proveer no solamente capacitaciones, sino en promover una masa crítica de personal humano multidisciplinario, que es un componente importante también, que nos va a permitir implementar y empujar con la ayuda de todos ellos el éxito de este repositorio nacional, ¿no? También es importante resaltar que dentro de todo este proceso de desarrollo de capacidades está también involucrado también un cambio cultural, ¿no? Porque al final todo este proceso no va mucho más allá de simplemente implementar el componente tecnológico, sino todo el componente de cambio de cultura, ¿no? Cambio de cultura en compartir datos, en compartir información y en compartir conocimiento. Y finalmente es importante también que nosotros evaluemos todo este proceso, ¿no? En Concitec nosotros hemos ya comenzado una evaluación cualitativa y la vamos a complementar con una evaluación cuantitativa también, que evalúe cómo va desarrollándose este proceso de implementación de los repositorios a nivel institucional, ¿no? Porque es importante también poder evaluar y monitorizar y hacer un seguimiento de cómo va yendo no solamente la implementación desde el punto de vista de plataforma tecnológica, pero también desde el punto de vista de políticas, normativas, directrices, y explorar también qué necesidades tienen también los diferentes institutos de investigación, universidades, etcétera, para la mejora e implementación de todas estas políticas. El tema de incentivos acá es un tema fundamental también, ¿no? Que va por explorar también qué tipo de incentivos económicos o inclusive no económicos y a nivel de política se vienen dando también para la implementación de estos repositorios. También es un tema fundamental. Siguiente slide. Finalmente, invito a todos ustedes a que nos contacten también con algunas sugerencias, también intercambio de experiencias, que es un punto fundamental. Intercambiar buenas prácticas en la implementación de estos repositorios es un tema muy importante también. Nosotros estamos actualmente preparando también un documento de buenas prácticas que lo vamos a distribuir también en todos los miembros de la red NARE, pero también lo vamos a compartir de acceso abierto en nuestro portal del Concitec y de Alicia, ¿no? Finalmente, los invito a todos ustedes a que nos visiten, a que visiten Alicia, a alicia.concitec.gov.pe. Alicia definitivamente va a estar muy contenta de que ustedes la visiten, busquen información, encuentren información, ya que el espíritu al final para nosotros en Concitec es no solamente que ustedes accedan libre y gratuitamente a la información, que encuentren información que sea útil para ustedes, y finalmente el propósito es que también se genere una cultura de innovación al utilizar el conocimiento y al reutilizar la información y los datos que se van a encontrar en este repositorio nacional para la generación finalmente de nuevo conocimiento que va a aportar no solamente al beneficio de promover la ciencia y tecnología en el Perú, sino finalmente un objetivo importante en el Perú, que es la inclusión social. Muchísimas gracias. Gracias, Walter, por su presentación muy completa. En este momento yo tengo varias preguntas que llegaron, así que las voy a organizar y voy a hacerlo de la siguiente forma. Primero, hay una
pregunta a Silvia y a Walter también, que es bastante genérica y que lo tocaron en sus presentaciones, pero me parece que siempre es relevante precisarla o profundizarla. Esta es cómo incentivan, algunas cosas son por reglamento, pero cómo incentivan que los investigadores publiquen en recursos abiertos, en acceso abierto. O sea, el gran tema de incentivar una cultura de publicación. Y el segundo, cómo ha sido el trabajo también, aunque ya Walter lo mencionó en la última parte, pero reiterar los puntos centrales de trabajo de articulación con cómo se han vinculado las instituciones de educación con los repositorios. Si entiendo bien la pregunta, o sea, cómo ustedes han vinculado estas universidades a que participen y tengan sus repositorios. Dejo la palabra a Silvia y luego a Walter. Bueno, gracias Alberto. Muy linda tu exposición, Walter, también, quería decirte. Con respecto a la primera cuestión, yo voy a retomar algo que dijo Walter, que tal vez no puse suficiente énfasis en ese tema, pero vino bien que lo diga Walter, perdón, y que tiene que ver con que se trata de un cambio cultural y estamos trabajando sobre cuestiones que hacen a un cambio de prácticas que es muy profundo y que no va a ocurrir de la noche a la mañana. Con lo cual tenemos que siempre tener esa conciencia de que de no apresurarse a pensar que vamos a tener resultados inmediatos y vamos a contar con que todas las instituciones del sistema científico, las universidades y los investigadores van a estar ávidos de liberar sus publicaciones. Hay muchos temores, muchos miedos, muchas preocupaciones en torno a los derechos de autor. Tenemos que trabajar muchísimo en cuestiones de la concientización, tanto, como dijo Walter también, en distintos niveles, desde la cabeza de las autoridades de las instituciones del sistema científico y de las universidades, como en el nivel de los investigadores, junto con el trabajo que hacemos con las áreas de tecnología, las áreas de información y de biblioteca y repositorios. Entonces me parece que hay una tarea de incentivo importante que tiene que ver con una concientización, con una capacitación. En el caso argentino, con los sistemas nacionales, la estrategia de incentivo ha tenido que ver más que nada con generar el espacio de discusión. El espacio de discusión de los representantes institucionales. Entonces, de esta forma nos hemos asegurado, cosa que no es garantía total, pero nos hemos asegurado que todas las instituciones estén representadas y sentadas a una mesa, y eso ya es un logro de la articulación. Y eso ya es un primer paso y un cimiento para lograr el debate, la discusión, los intercambios, las confrontaciones, porque nuestras reuniones son, como siempre digo, muy calientes en términos de discusión, pero eso no nos asusta porque la discusión franca, abierta, es necesaria para poder despejar justamente los temores, muchas veces infundados, que existen detrás de la apertura de la información, la apertura de los datos, la publicación y la liberación de la producción científica. Creo que con ello tal vez contesto la segunda pregunta también. El trabajo de articulación interinstitucional ha sido fundamental, ha sido una pieza clave y ha sido fundamental, ha sido una pieza clave y un objetivo y una misión clave, poder trabajar coordinadamente. No ha sido sencillo, no es sencillo porque citando a Helio Kuramoto, una vez más, la interoperabilidad humana es el gran desafío, y en este caso creo que
viene bien a cuento decir que el kit de la cuestión es que podamos trabajar colectiva, mancomunadamente, inteligentemente, cooperativamente, entre las distintas áreas, con distintas responsabilidades y con distintos niveles de responsabilidad. Ese trabajo de articulación es el que nos va a poder sostener y el que nos va a dar mayores posibilidades de perdurabilidad en el tiempo y de que gradualmente, paulatinamente también la conciencia del acceso abierto, del acceso equitativo a la información, sea no solamente una demanda del lado de la sociedad, sino una responsabilidad de las instituciones y de los investigadores que están involucrados en esa producción. Muchas gracias, Silvia. Efectivamente, además, a veces son procesos largos donde uno tiene diferencias y es bueno expresarlas, trabajarlas y llegar a consenso porque crea en el fondo un camino también bastante más sólido y bien sólido. Walter, te dejo la palabra ante la consulta que era general de ese gran desafío que es cómo trabajar e incentivar también a la universidad y a los investigadores. Gracias, Alberto. Sí, explorar en realidad diferentes tipos de incentivos es muy importante, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista de Concitec, nosotros hemos implementado diferentes estrategias, ¿no? Por un lado, a nivel político, del más alto nivel, nosotros hemos hecho diferentes tipos de reuniones, presentaciones con el consejo directivo del Concitec, ¿no? Concitec tiene un consejo directivo, el cual está involucrado por diferentes actores, representantes de diferentes instituciones importantes. En el caso de Perú, el consejo directivo está integrado por miembros del Ministerio de Economía y Finanzas, que es un actor importante también para otorgar financiamiento. Instituciones como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, que es el INDECOPI, que también ha sido un actor muy importante y el cual ha aportado también elementos, información e instrumentos importantes que tienen que ver con la propiedad intelectual, y también por miembros de las universidades públicas, privadas, inclusive del sector privado también, ¿no? Entonces, estas estrategias son importantes también para sensibilizar a otros actores, ¿no? Desde el punto de vista de educación es definitivamente fundamental, no solamente los actores que tienen que ver con la ciencia, tecnología e innovación, sino la educación también. En Perú se ha venido coordinando con diferentes actores que tienen que ver con educación. La Asamblea Nacional de Rectores es una de ellas. Sin embargo, recientemente, muchos de ustedes conocerán que se ha promulgado una nueva ley universitaria, la cual uno de los cambios fundamentales ha sido el mayor interés y el mayor involucramiento y la promoción de la investigación de alta calidad, ¿no? Y dentro de ellas, por primera vez, esta nueva ley universitaria implicó la creación de una Superintendencia Nacional de Educación Superior, que es la SUNEDU, la cual Concitec va a tener un rol importante también dentro de relación con esta Superintendencia Nacional de Educación Superior, y donde definitivamente este tema de acceso a la información y el rol del Repositorio Nacional Digital Alicia tiene que ser muy importante, ¿no? Estos actores, cuando se implemente en la Superintendencia Nacional de Educación, va a tener un rol también importante, no solamente de promoción, sino también de supervisión en las diferentes instituciones públicas y privadas, justamente como parte y como un engranaje importante este repositorio dentro de todo este proceso del sistema de la investigación y sistema de la promoción de información científica, ¿no? Como un componente fundamental, ¿no? Recordemos que el proceso del repositorio y este componente del repositorio nacional digital tiene que ser visto de manera integral dentro de todo este sistema de investigación y entre todo este sistema, si hablamos de educación, de todo este sistema universitario, ¿no? Por otro lado, Concitec también, a través del Fondo
de promoción para la ciencia y tecnología, el Fondesit. También ya hemos coordinado y el próximo año se están abriendo también nuevos instrumentos de financiamiento que definitivamente van a aportar a todo este tema de publicaciones y publicaciones de acceso abierto, que también es un tema importante, ¿no? Articulación con otros actores también es fundamental. En nuestro caso, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, la ONGI, también tiene un rol importante dentro de todo este gestión de repositorios. También está incluido en esta organización en la ley que crea el Repositorio Nacional Digital, y también se ha logrado incluir dentro del plan de gobierno electrónico también. Entonces, por el lado también de tecnologías y de gobierno electrónicos, se viene articulando también acciones con otras oficinas y otras instituciones del Estado, ¿no? De tal manera que tiene que verse este Repositorio Nacional Digital coordinado y articulado también con los diferentes sectores y con las diferentes estrategias y políticas a nivel nacional, ¿no? Y complementariamente, como menciono y vuelvo a insistir, que el tema de este fortalecimiento tiene que darse también a nivel de instituciones, ¿no? Porque definitivamente el componente tecnológico es un componente importante, pero son las instituciones y la gestión y cómo enmarcan y visualizan este repositorio como parte del proceso de la gestión de investigación y el fortalecimiento del sistema de investigación en cada una de las universidades y su relación con los investigadores y su relación con todo el área de información, biblioteca, gestión de información, informático, y con toda la coordinación a nivel de vicerrectorado de investigación y de promoción a la investigación, que esto tiene que ser impulsado fuertemente para promover no solamente políticas de incentivo, sino también todas estas directrices y sostenibilidad, ¿no? Porque al final es un punto importante la sostenibilidad, con componentes de evaluación también fundamental para que al final todas estas piezas puedan estar articuladas y finalmente el repositorio nacional sea exitoso y cumpla su fin. Gracias. Muchas gracias, Walter. Hay dos preguntas muy precisas para Silvia, luego algunas que responderé yo, y hay una consulta luego a la sala, y yo creo que ahí vamos a ir empezando a cerrar este foro. Pregunta Juan Gómez de la Universidad Central de Colombia a Silvia: ¿las producciones audiovisuales como trabajo académico tienen cabida dentro de las legislaciones existentes y hacen parte de los objetos digitalizados mencionados? Welcome to Pregunta Unified uno. Conferencing. Y hay una pregunta que precises, por favor, brevemente, ¿qué son los datos genómicos de la base de datos que mencionaste por parte de Juan Antonio de México? Bueno, me veo en apuros, ¿eh? Ese es el Bien. problema cuando uno abre el micrófono y permite ¿Viste? preguntas. Exactamente, pero bueno, no tenemos miedo tampoco a decir cuando no sabemos de algo. Con respecto a la primera pregunta, la producción audiovisual como trabajo académico, esto dependerá si son tal vez tesis de doctorado o de posgrado. Welcome to Sí Unified pueden ser Conferencing. consideradas como parte de la cosecha, porque efectivamente, como había explicado también Alberto en su momento para el portal de la referencia, nosotros también hemos tenido, al igual que en la referencia, una gran discusión de todos nuestros expertos y representantes institucionales respecto de qué es producción científica, qué es trabajo científico que va a ser exhibido en un portal nacional, dentro de los parámetros, directrices y estándares que los propios representantes institucionales definieron. Entonces, no puse ahí en la presentación la lista, pero cualquier cosa, tampoco se vio la última diapositiva donde nos pueden escribir. Sí podemos hacer un detalle de cuáles son los tipos de trabajo de producción científica que es cosechada por el portal nacional.
Respecto de la segunda pregunta, bien, yo soy licenciada en Ciencias de la Educación y soy maestra en Administración Pública. Evidentemente no soy especialista en el tema, pero sí puedo decir que se trata de datos biológicos, lo que se colecta dentro de este sistema nacional son datos biológicos que han tenido una secuenciación genómica y esta secuenciación es la que se va a depositar en este sistema nacional y se van a hacer visibles a través de su portal. Es un sistema nacional de reciente creación, creo que no ha pasado un mes desde su creación y todavía estamos discutiendo junto con los representantes institucionales cuál es la mejor manera de hacer visible estos datos y con qué, mediante qué estándares, a través de qué tipo de metadatos y demás, con lo cual estas discusiones recién inician. Más detalles les pido que por favor nos escriban y próximamente seguramente vamos a tener una página web como tiene cada sistema nacional en donde se explique y se detalle cuál es el tipo de dato que se está incluyendo dentro de este sistema nacional y cuáles son los requisitos y las condiciones para adherir al sistema y después poder publicar en un portal nacional. Así que próximamente. Gracias, Silvia. Hay... tengo tres preguntas que si alcanzamos eran para mí, pero si alcanzamos las contesto rápidamente al final, pero hay una sala que es la Universidad de Molina en Perú que tiene una pregunta. Si se puede pasar el micrófono a la universidad, lo agradecería. Me dicen que por la hora la Universidad de Molina ya se tiene que retirar, así que va a hacer llegar sus preguntas de otra forma, Alberto. ¿Ya? Así que sigamos con las preguntas que tenemos. Tomo tres preguntas y las responderé. ¿Cuál es el procedimiento para validar materiales? ¿Qué criterios aplican? La Universidad Central de Colombia. A ver, la palabra validar se puede interpretar de muchas formas. O sea, uno, cuando decía el tipo de material, por así decirlo. Hay un acuerdo que efectivamente son tesis de magíster, tesis de doctorado, como tales, la validación está dado por los sistemas educacionales de cada país y ahí no hay una gran diferencia. Y para los artículos se entiende que son artículos publicados, ¿no es cierto?, con revisión de pares, con comité editorial. La precisión fina del artículo, si en algunos casos, algunos países dicen, mire, queremos que esté en este índice nacional, si son revistas nacionales, ese tema es decisión del país específicamente. Nosotros no somos un creador, la referencia no es un creador de un nuevo índice. O sea, que también quiero decirlo también, porque a veces me han llegado esas preguntas. El otro punto de validación, efectivamente, son validaciones técnicas de la calidad con que viene el metadato, si el artículo trae autor, título, si el link al texto completo, porque eso sí, nosotros trabajamos el tema de acceso abierto, que se llegue, ¿no es cierto?, obviamente, al texto en acceso abierto disponible gratuitamente. Ese es otro tipo de validaciones que uno dice son más bien técnicas. Entonces con eso respondo. Dominique me menciona que, gracias Dominique, tú siempre eres un ángel, y plantea, ¿no es cierto?, el tema de la importancia del financiamiento del financiamiento de proyectos y licencias con los resultados. Efectivamente, o sea, esto no es un tema solo técnico, y yo creo que quería dar ese mensaje a quienes están escuchando de lo que viene constantemente y es muy bueno, pero que estemos preparados, empecemos a trabajar como tendencia a eso. Si el 70 o el 80% de la investigación hoy día es financiada con fondos públicos, esa es la realidad en América Latina. Si estamos trabajando en conjunto, las universidades, los consorcios, los gobiernos por impulsar políticas de acceso abierto, es extremadamente importante tener evidencia
de qué resultado de investigación científica que fue financiado por el Estado está disponible en acceso abierto. Eso es un tema de política pública de acceso a la información. Finalmente me preguntan de México, que menciona aspectos de la ley mexicana y cómo nos estamos apoyando. Nosotros estamos trabajando en este aspecto fuertemente, obviamente, con ACID. He leído la ley, yo sé que viene un periodo de reglamento de la ley, por lo tanto, en ese sentido, como digo, hay intercambios de experiencias bastante fuertes, también hay redes que son redes de tiempo trabajando también entre los gobiernos para señalar mejores prácticas, cómo se va a implementar, etcétera. Nosotros estamos, como digo, atentos a ese desarrollo y creemos que tiene que pasar, como se ha señalado, un proceso también de reglamentación y estamos para apoyarnos. Eso es el mensaje. Bueno, yo quisiera indicar que estamos llegando, nos quedan 3 minutos para el tope de algunas salas con su reserva, así que de verdad va a ser muy difícil poder acoger todas las preguntas que nos hicieron llegar. Vamos a buscar la forma de darle respuesta de alguna manera o de hacerlos interactuar con los expositores, si ellos nos permiten más adelante. Quisiera, antes de cerrar, primero agradecerle a Silvia tu tiempo, tu gentileza y la generosidad de compartir la experiencia con todos nosotros. Lo mismo a Walter. Muchas gracias, Walter, por tu presentación. La idea, como decía Alberto al comienzo, de hacer este encuentro temático fue precisamente para acoger el interés que las direcciones de tecnología de las universidades hoy día tienen en este tema. La comunidad TICAL está compuesta por los responsables de los servicios tecnológicos de las universidades. Sin embargo, quisimos esta vez pedirle a nuestros directores que ampliaran la convocatoria y por eso tenemos presente a muchas otras personas de universidades, responsables de bibliotecas, directores, responsables de información científica. La verdad que nos entusiasma mucho la convocatoria que estuvo este tema y quiero dejar abierta la posibilidad de establecer algún grupo de trabajo, si a ustedes les parece adecuado, donde podamos tocar algún punto más en detalle o para definir mejor las experiencias que están haciendo o para realizar algún tipo de tarea conjunta. Me parece que agregar un puente más entre las direcciones de tecnología y los expertos en información científica es beneficioso para todos. Así que muchas gracias por el tiempo, gracias por la convocatoria y dejo a Alberto que diga algo. No, si esto lo de lo que dice Marcela, encantado, o sea, además tal vez ustedes no sepan, pero el escritorio de Marcela está al lado del mío, o sea que no hay que hacer una gran coordinación de videoconferencia para ver cómo desde la referencia tenemos mucha sinergia con lo que están haciendo Quedé fascinada de descubrir que en una molécula estaba la información para autorreplicarse, que estaba la información genética que se guardaba celosamente en el núcleo, que ha de cambiar y mutar dando bases para la evolución. Están respondiendo desde otra sala. No. Ya, ahí estamos resolviendo una sala que entró, parece de la UNAM con una videoconferencia y con eso vamos a cerrar y despedimos. Ya cerramos. Perfecto. Bueno, yo me despido, le agradezco la participación de todos, agradezco a Walter, a Silvia, siempre la eterna disponibilidad de compartir. Y le dejo la última palabra a Marcela. Muchas gracias a todos y por favor sientan la libertad de indicarnos si quieren seguir trabajando estos temas. Saludos, gracias.